Hola, ¿qué tal, comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y este es Simulation Community. En el día de hoy hablaremos de lo que puede estar sucediendo con la compañía de CarX Technologies y por qué eso puede afectar al lanzamiento de CarX Street para este mes de octubre. Así que si no quieres perderte esta información, acompáñame a lo largo de este video. Pero antes de iniciar, debemos dejar claro que este video es resultado de una investigación realizada por Simulation Community, en la cual traeremos dos posibles hipótesis. Así que, una vez explicado esto, empecemos con el video. Toda la comunidad de CarX Street espera con ansias el lanzamiento de este videojuego, el cual para muchos revolucionará a todos los videojuegos de autos, pese a sus dos anteriores retrasos. Sobre la versión Android, la compañía CarX Technologies sigue trabajando arduamente para lograr cumplir el último plazo que ellos dieron a conocer, el cual sería este mes de octubre. Y es que muchas personas ya han prendido las alarmas porque nos encontramos a más de mitad de mes y no se sabe nada con respecto a este lanzamiento. Y sí, es preocupante porque a día de hoy no se nos ha presentado ningún tráiler, imagen o video del videojuego siendo testeado en un dispositivo Android, y mucho menos se nos ha dado a conocer los requisitos mínimos oficiales, lo cual a mí personalmente me preocupa. Y tal vez se preocuparán más con lo que les voy a mostrar. Y es que entré a la página de CarX Technologies para ver qué había de nuevo en ella. Y llegué al apartado de oportunidades de trabajos, apartado del cual esta compañía usa para buscar nuevos trabajadores. Y para los que son un poco exploradores, hace 2 meses más o menos, esta compañía buscaba 2 vacantes, las cuales eran ingeniero en control de calidad y asistente senior en interfaces de usuario. Pero a día de hoy buscan más trabajadores, como pueden estar viendo en pantalla, y también se los dejaré traducido. Y es que esto puede generar alguna preocupación muy posiblemente. Les explicaré las dos hipótesis. Hipótesis número 1. Tal vez estos puestos y anteriores son de personas que renunciaron a este trabajo, lo cual debería prender todas las alarmas si es que esto fuese así, ya que CarX Technologies no tendría los suficientes empleados como para trabajar eficazmente en CarX Street, y esto puede ser al conflicto que existe en 2 países actualmente, lo cual la mayoría deben de saber. ¿Por qué digo esto? Porque CarX Street es una compañía rusa, y sí, un conflicto también afecta a un videojuego, y en este caso estaría afectando a este. Mi hipótesis número 2 de este apartado sería que CarX Technologies estaría sumando más personas a las que ya tienen contratadas. Un ejemplo sería que esta compañía cuente con 15 trabajadores y quiera sumar 5 trabajadores más para así dividirse y ser más eficientes con su trabajo, cosa que no puede estar tan alejada de la realidad y puede ser también muy viable. Ahora, ¿se han detenido a pensar en cómo este conflicto puede estar perjudicando o retrasando el lanzamiento de este videojuego? Y créanme que sí, y puede ser que este sea el motivo principal por el que CarX Street no salga este mes de octubre. Les recordamos que esto es una hipótesis, pero este punto tiene un poco más de fundamento, porque ya lo verán. Las empresas rusas de videojuegos también están siendo vetadas por la Google Play. Un ejemplo de ello es que hoy me encontré de casualidad, porque no tenía pensado grabar este video todavía, y es que, como pueden estar viendo en la captura de pantalla de Twitter del desarrollador del videojuego RTHD, el cual es muy famoso por ser uno de los videojuegos off-road multijugador en Android, totalmente gratis. Y es que ya hablamos de él en un video anterior, y es que él nos cuenta que se ha tenido que mudar de país por cuenta de las sanciones que le aplicó Google Play, porque su empresa residía en Rusia, y esto fue lo que nos dio a conocer, abro comillas: amigos, tuve que sacar la empresa de Rusia debido a la presión de las sanciones. Ahora las compras dentro de la aplicación no funcionan en Android debido al bloqueo de ambas cuentas de Google. Estamos a la espera de una respuesta y solución de problemas del soporte de Google Play, cierro comillas. Y sí, como vieron, no estoy mintiendo. Muchas personas no se ponen a averiguar lo que en verdad viene en el trasfondo de un videojuego y critican y juzgan sin saber. En este caso hago este video para que todos sepan lo que posiblemente está pasando. Por mi parte me parece algo injusto que las empresas tengan que pagar los platos rotos por una situación que ellos ni siquiera están a favor, y que se le pongan estas sanciones no motivan para nada a un desarrollador. Ahora, ¿cómo podrían saltarse o esquivar estas sanciones? Mudándose a otro país, y por lo que veo CarX Technologies no lo hará hasta ahora. Y en verdad es una pena que por culpa de los intereses de algunas personas, miles de personas sufran. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal,
y también la opción de gracias, lo cual apoyaría monetariamente a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades.